Vale, para las haciendas locales existe una ley marco del Estado, el Real Decreto Legislativo, que se señala aquí del 2004, el anterior era del 80 y tantos. Bueno, y lo que digo es que son leyes que hay que cumplir antes que de las normas forales. Quiero decir que si Hacienda de Vizcaya, por ejemplo, sacase una norma foral que en algún punto estuviera en contradicción con esta ley marco, no se recogiera aquí, pues automáticamente, o sea, los tribunales españoles declararían que no se ajusta. Quiero decir que tenemos potestad legislativa, pero lo que os quiero decir es que hay cosas que están en la ley reguladora de las haciendas. Entonces, una de las cosas que dice la ley reguladora es cómo se tiene que hacer, cómo disponer, o sea, la forma del presupuesto, y no se puede hacer otra. O sea, las partidas en un presupuesto se pueden clasificar de muchas formas. Sabéis que a veces os habla del presupuesto funcional, del orgánico, o sea, hay muchas formas de clasificar. Y hay algunas que son totalmente obligatorias, y cuando las otras se dice que son potestativas. Si cogéis los presupuestos de gobierno vasco que vienen en la red, veréis que las aplica todas. Ahí aquí se me han montado dos líneas, ¿no? Que el gobierno vasco las aplica todas, pero veréis que os pone o presupuesto, clasificación por funciones, clasificación económica, tendréis que elegir una u otra. Pero bueno, en el ayuntamiento no tenéis opciones. O sea, los ingresos tienen una clasificación económica, o sea, obligatoria, que es la clasificación económica. Y luego otra que se puede poner, pero la económica hay que poner siempre. Simplemente es que podéis presentarlo de las dos formas, que sería la orgánica, ahora lo explico. Y en el ámbito del gasto, las clasificaciones obligatorias son dos, la económica y la funcional. Y luego la orgánica y la de por programa son potestativa. Entonces siempre tenéis que tener los ingresos con la clasificación económica y el gasto con la económica y la funcional. ¿Qué es la clasificación económica? Pues la clasificación económica es la más facilita. Distingue siempre, quedaos con esta idea, en lo que se consume en el año, y eso se llama gastos corrientes o de funcionamiento, estructura de funcionamiento, o lo que va para capítulos de inversiones o amortización de otras cosas, que se llama gastos de capital. Entonces, para que un gasto sea de capital, no puede ser consumido en un año. Yo siempre pongo un ejemplo, pues nos ponían a los economistas, pues imaginaros que sois autónomos, también para Hacienda tendréis que saber si una cosa es gasto del año o es inversión. Entonces, tú dices, ya, yo voy a por herramientas, ¿y qué herramienta es gasto del año y qué herramienta es inversión? Pues todo lo que se consume en el proceso de la obra, o sea, si compras puntillas y se consumen todas las puntillas, pues aunque sea de la ferretería, eso es un gasto normal. Si compras una máquina que se consume en ese proceso, que no es reciclable, también es gasto corriente o normal. Todo lo que puedes guardar para el año que viene es gasto de inversión. ¿Me explico? Entonces, es simplemente tener esa idea. Entonces, la clasificación tiene que ser gasto corriente, o sea, ordinario, o de capital, inversión. Esa es la económica. La clasificación funcional es según la naturaleza de las funciones públicas. Entonces, ¿qué funciones públicas se están desarrollando? Pues la función, por ejemplo, de dar cobertura, gastos funcionales, por ejemplo, os puedo poner el del gobierno vasco, el que antes os decía, seguridad ciudadana. Es una clasificación de funciones, una función. Dotación de bienes y servicios públicos, es una función. Quiero decir que casi todas las funciones que tienen, o sea, tienen sus funciones análogas en los capítulos de gasto. Y después, aquí en azul lo que me pone es que el marco normativo de Vizcaya es la norma foral de 2005, que se ajustaba a la revisión que había, o sea, a la nueva ley del Estado de 2004. Entonces, vosotros, siempre que tengáis alguna duda, tenéis que ir a esta norma foral y en la ley marco a la norma del Estado. El reparto en Vizcaya
Luego vamos a ver presupuestos, ¿eh? El reparto en Vizcaya es el que os comenté. Vizcaya tiene que ver el crédito que le queda después de toda su recaudación concertada, pagando sus deudas financieras, o sea, cupo, tal, a otras instituciones. Entonces, esto ya lo habíamos señalado antes. Vizcaya, su recaudación en 2014 en miles de euros, o sea que en millones sería 773,5 millones, era lo que tenía para repartir después de pagar cupo y gobierno vasco. Entonces, de esa cantidad, al Ayuntamiento de Bilbao le asignó 292 y al resto de municipios era 473. En este resto, en este resto tenía de asignación fija por municipio 81.000 más un reparto variable que lo lleváis en el Word que pone, que es en función del número de habitantes, de la aportación a la economía de ese municipio, de tasas de paro. Bueno, deciros que tasas de paro y necesidad social se reparte un porcentaje de un 7%, o sea que cuando multiplicas el porcentaje por el 7 son residuales, pues dicen, no, ya tenemos en cuenta también el paro, tal. Y otro elemento que tienen en cuenta, por ejemplo, es lo que llaman la dispersión, que no es nada más que ver quiénes están más lejos, que creo que es la Nestosa o uno de esos. O sea, entonces también en función de la distancia, pues hay como un pequeño porcentaje y bueno, de centros escolares, pero que juegan, tienen realmente, esos elementos tienen poco peso. El mayor peso va por número de habitantes y por la aportación a la economía. Si cuando os pone el lugar de municipio, ellos saben los que han declarado de renta, de tal, y entonces, pues si es un municipio que declara mucha renta, o sea que declara mucho, pues le dan más, fijaros. Curiosamente igual necesitan menos, no hay redistribución. Bueno, luego en esto tienen una parte que llaman financiación de imprevistos, hacen una caja que la sacan de ese fondo y luego esto sería AUDELA, la Asociación de Municipios. Entonces, así han repartido el dinero que queda después de pagar lo demás. Como veis, aquí tendríamos el cuadro de los presupuestos. Estos son de los ayuntamientos, estos son todos los ayuntamientos de Vizcaya. Ya es un presupuesto consolidado, como digo, lo da el órgano de coordinación tributaria, y he hecho un poco la evolución para que veáis cómo han ido. Estoy marcando un poco la antesala de la crisis y la crisis. Los ingresos en 2007 pues eran casi 2 millones de euros del total de municipios, lo que les había dado la Diputación, y como veis, bueno, pues estaban cubriendo los gastos. El año de más cantidad fue el 2009, que se presupuesta en 2008 y todavía se seguía negando el alcance de la crisis. ¿Recordáis? Parecía que aquella crisis no iba con nosotros. Entonces, aquí es el momento como más alto, tanto de ingresos como de gastos presupuestarios. Aquí incluso se incurrió en déficit. Y a partir de aquí, de 2009 a 2013, fijaros, simplemente en 4 años, es la aportación, los ingresos de los municipios vascos, o sea, con la aportación de Diputación más los propios ingresos que pueden tener los municipios. Pues cómo se ha caído. O sea, en solamente 4 años se ha perdido de ingresos el 29,8%. O sea, de cada 100 euros se han perdido 30 en recaudación. Y bueno, se sigue perdiendo, claro, y eso lo estáis viendo con todo. Entonces, este es el tema que os decía, que siempre nos dicen, no, es que solo tengo este ingreso y por esto tengo que hacer todo este recorte. Entonces hay que buscar métodos, entendiendo todo lo que hemos dicho esta mañana, de cuestionarles este ingreso, de cuestionarles pues las vacaciones fiscales, de cuestionar las reformas fiscales, de cuestionarle lo que nuestro ideario político, o sea, pues marquemos, porque se les puede cuestionar. Entonces, bueno, esta es un poco la liquidación. Y ahora vamos a ver, este también es el consolidado de ayuntamientos de Vizcaya, que es el que en vez de traer un ayuntamiento es todo el consolidado de ayuntamientos de Vizcaya. Y aquí veis, y os puedo explicar, y si alguien tiene alguna duda con alguno de los capítulos,
que diga. Esta es la clasificación económica. Entonces, como es la económica, tenemos que ver entre los dineros también en la económica del ingreso. Este es el ingreso de los que vienen de una forma corriente y los que son especiales de capital. Y entonces, hasta el 4 son ingresos corrientes. Entonces, los ingresos corrientes son, primero, impuestos directos. Impuestos directos son todos aquellos que gravan realmente lo que se tiene. Entonces, ahí está el IBI, el impuesto de bienes. Bueno, deciros que hay 3 que son totalmente obligatorios por las normas, que el ayuntamiento no puede decidir quitar o no, los tiene que, aunque él no decida sobre qué niveles, decide en una parte y otras no. Es el IBI, el de vehículos y el de actividades económicas, el IAE, sí, el IAE. Entonces, esos son impuestos directos, como en la fiscalidad y además nivel es el IRPF. Luego tenemos el capítulo de impuestos indirectos. Bueno, deciros que hay más impuestos directos, que hay ayuntamientos que los tienen y otros ayuntamientos que no los tienen. O sea, que se podrían poner que los obligatorios son esos 3, pero un ayuntamiento tendría potestad por las leyes de haciendas locales de marcar, o sea, imposiciones sobre otros elementos que determinaran. Podríamos poner uno, la contaminación, a una empresa, podríamos poner cosas. Los límites siempre son que no estén grabados por otras instituciones superiores. Yo no puedo poner un impuesto por un elemento que ya le está cobrando pues Diputación u otro. Pero, pues viéndose la norma, se podría ver dónde rascar. Pero normalmente los ayuntamientos no, hasta ahora no se han complicado mucho y han puesto los mínimos. Esos son 3, pero os podéis encontrar ayuntamientos que tengan, además de esos 3, otro tipo. Los impuestos indirectos son como el IVA en el otro, aquí no hay IVA en el ayuntamiento, pero lo que no están grabando cuánto tienes, sino cuánto estás obligado a gastar en un momento, el consumo. Entonces, por ejemplo, uno de los indirectos más conocidos es el impuesto sobre las obras, o sea, se paga un porcentaje, o el impuesto sobre la plusvalía y de los terrenos cuando hay una compraventa. Entonces, bueno, pues ahí tenemos una serie de impuestos indirectos. Luego ya las tasas y otros ingresos es el capítulo de cuánto cobra los ayuntamientos por servicios públicos, pues tasas de polideportivos o tasas de basuras, las tasas, o sea, las distintas tasas, que realmente pues son, o sea, siempre hay mucha discusión en economía entre tasas, precios públicos. Muchas veces hasta no se distingue qué es una tasa y qué es un precio público. Pero bueno, entonces ahí estaría un poco esa actividad del ayuntamiento. Y que sería también un gasto corriente. Fijaros que estos se cobran todos los años se cobra el IBI, todos los años se cobran, pues esos son corrientes, se dan año tras año, las tasas se siguen cobrando, impuestos indirectos, cada vez que se produce eso se paga todos los años, y las transferencias corrientes es lo que nos están mandando otras instituciones y nos lo mandan todos los años. Aquí estaría el Fondo de Udalcucha, Y si en un momento dado, pues imaginaros que viene un programa europeo, como en sus días venían del Fondo Social Europeo de no sé qué, que hay un fondo especial para ayuntamientos, pues para hacer tal campaña tal, pues no lo podría mandar el Gobierno vasco a través o el Estado español a través de la Unión, diciendo que es de la Unión Europea a través del Estado español, Gobierno vasco con algún programa especial, pero normalmente esto se va a nutrir solamente de Diputación. O sea, pero otras instituciones podrían y estarían ahí. Luego ya entramos en todo lo que son en la clasificación económica de capital, no corriente. O sea, este es el corriente. Y ya es del 5 en adelante. Ingresos patrimoniales. ¿Qué es un ingreso patrimonial? Todos los que me está produciendo el patrimonio que yo poseo. Imaginaros que en privado vosotros sois dueños de un paquete de acciones o de una cosa que le podéis estar sacando un rendimiento. Entonces, ese rendimiento vendría aquí. En ajenaciones de bienes reales,
pues tenéis esos locales y realmente como necesitáis hacer caja, pues habéis decidido que lo vendéis, porque entonces eso vendría aquí, o sea, no es corriente. Transferencias de capital son transferencias, normalmente es lo mismo, las va a hacer Diputación y alguna puede venir del Gobierno vasco, que se hacen siempre. Todos estos tienen que estar con un objetivo concreto y tienen que tener a dónde van dirigidas. O sea, ni Diputación ni Gobierno vasco ni nadie os va a dar una transferencia llamada de capital para que la gastéis como queráis, si no sería corriente. Os va a decir, esto es para esta obra, no sé, para el corredor de no sé qué, o sea, para una obra que tenga ya un carácter más que local, o se pueden pringar, como hace unos años para la crisis entraron en las obras de, ¿sabéis?, a promocionar el plan de obras y tal, pero estaban diciendo para esta obra, para esta, para esta. Entonces son transferencias de capital como para invertir, para cosas que van a perdurar, no para que paguéis en esos momentos al que lleva la piscina. Sí, para que hagáis la piscina, pero no para que paguéis. O sea, nunca pueden ir a un gasto corriente, sino uno de inversión. Luego estarían los activos financieros, que son un ingreso. ¿Qué son activos financieros? Son cosas que a mí me deben. Por ejemplo, un ayuntamiento puede hacer vía nómina préstamos a sus trabajadores, o puede haber depositado avales a nombre de alguien. Entonces, en el momento que yo me libero de esos avales, es como un ingreso, o cuando los trabajadores vía nómina me van devolviendo parte del préstamo, es un ingreso para mí, pero no es normal y me lo va devolviendo, se llama activo financiero. Y pasivo financiero es lo contrario, es cuando yo tengo una deuda y lo que hago es, como estos son ingresos, aumento. Si emito deuda pública, bueno, el ayuntamiento no puede emitir, puede pedir préstamos. Si el ayuntamiento recibe un préstamo, lo contabilizaríamos como ingreso en pasivo financiero. Entonces, esto, más que los conceptos que ya los leeréis, yo quería marcaros cómo se analiza esto. Primero, yo os he puesto qué parte representa del total. Es muy importante este análisis de cuánto es del total, más que la cantidad, porque nos da la idea del nivel de subordinación de unas instituciones a otras. O sea, si la mitad de todos nuestros ingresos, o sea, vienen de Diputación, puede condicionar mucho nuestra política de gasto, además de decir que el grifo. Entonces, bueno, cada uno nos da idea de ver su nivel de autonomía. Cuanto más sea a través de transferencias corrientes, más subordinados está. Cuanto más haya de impuestos directos, además, según en qué medida. Hay ayuntamientos, por ejemplo, que esto tienen muy alto. Entonces, es decir, están buscando todo su sostenimiento solamente en los propios vecinos, que tampoco es bueno. Quiero decir, que esto nos ayudaría para saber cuál es la política del ayuntamiento y las posibilidades que tiene. Por ejemplo, aquí ya es muy alto. Llegar a un 20% en estas dos partidas, fijaros que el 90%, más del 90%, estamos en el 91 y pico % de los ayuntamientos de Vizcaya se nutren solo de lo que les da Diputación y de las tasas, los precios públicos que han ido subiendo año tras año, lo que quiere decir que está cada vez cobrando por más servicios que antes no se cobraban. O sea, que está, entre comillas, privatizando, poniendo más precio público. Las famosas tasas universitarias, tú entenderás, que sea una cantidad y cómo han ido subiendo, que ya casi pagan la matrícula, el coste. Esto es una preguntita que igual es un poco tonta, porque imagino que está en el capítulo 3, lo recaudado por multas y estas cosas que van. Esos son tasas. Otros ingresos. Sí, tasas y otros ingresos, multas va ahí. Vale, y luego también te quería preguntar el remanente de tesorería, qué tratamiento tiene. Nosotros estamos en un ayuntamiento un poco peculiar, que todos los años casi todos tienen superávit. Sí. El año pasado ya fue bastante escandaloso porque tenía 3 millones del 2015, o sea, esos 3 millones del 2015 más 17 millones que tenía de remanente. Nosotros hicimos algunas alegaciones a los presupuestos haciendo trasvases de crédito hacia el remanente y nos dijeron que eso no se podía tocar. Pero juegan siempre con eso, siempre lo tienen ahí. No me parece normal. O sea, una cosa es que no te puedas endeudar o tengas un límite de endeudamiento, otra cosa es que
siempre te sobre dinero pase lo que pase. O sea, es que no puede, eso es irregular. Eso es irregular, sí. Por eso te quiero decir, bueno, pues nuestro ayuntamiento leyó a pasa. Nosotros, o sea, siempre hay un remanente y el otro día a cuenta de lo que hay que devolver a Odalcucha y tal y cual, dijeron, pues no nos tenemos que preocupar, porque de todas formas, sea o no sea esa cantidad, que en este caso me parece 1.024.000 o algo así, ¿no? Puede ser más o menos, porque hasta febrero que se cuadra todo no se va a saber, pero nosotros tenemos dinero ahorrado. Bueno, o sea, ahorrar en estos tiempos me parece una salvajada. Bueno, pero es que el dinero no puede ir a remanente de tesorería. Tendría que ir, o sea, si se hace, es como vosotros que tuvieseis una tacica en casa, porque es remanente de tesorería, donde vais metiendo el dinero, pues para tener. Pero cuando eso coge un volumen y ya se cierra el año y no pasa gasto, lo dices, pues lo llevo a la cuenta corriente del banco. ¿Me explico? O sea, y entonces ya no es remanente de tesorería, entonces ya es un activo financiero. Es decir, que el remanente de tesorería es, vamos a ver, cuando se hace el presupuesto, pensemos en limpio, o sea, empezamos de nuevo, entonces se hace un presupuesto y hay unos ingresos y unos gastos y están en equilibrio, ingresos y gastos tienen que coincidir. Resulta que a final de año, pues igual he necesitado menos renta básica de la que había previsto, he necesitado, porque no se han enterado de la convocatoria, menos ayudas para no sé qué de las que había previsto, y otras simplemente es que están en plazo, es que no he cerrado. Entonces, cuando se cierra el presupuesto provisionalmente, entonces hay unos remanentes de tesorería, porque tengo ahí que va para obligaciones de pago, como si dijéramos de alguna forma, están ya comprometidas o presupuestadas, pero sigue la partida abierta. Entonces, se deja el remanente de tesorería, solo puede llegar hasta que se cierre definitivamente la partida. Cuando se cierra definitivamente la partida, si queda remanente de tesorería y lo que sí se puede es, y con el acuerdo de todos vosotros, que es no dejéis, porque hay ayuntamientos que ahí es donde hacen el gran pufo, decir, pues paso de esta partida a este y este remanente de tesorería que no se ha llenado en esta función, pues lo paso a esta. Bueno, pues remanente de tesorería que va para allá si todos estáis de acuerdo y si es importante. Pero con eso ya me estoy quedando sin remanente. Y si cuando acaba todo yo sigo teniendo remanente, es decir, que no le pasa a ningún sitio, entonces llega un momento en que solamente tengo dos opciones: o incorporar el remanente si viene, porque luego ese remanente, claro, donde me esté sobrando, tengo que ver si es, porque por eso me hacen la clasificación, si me ha sobrado de gastos corrientes o si me ha sobrado de capital. Quiere decir que si es un remanente de gasto corriente o si es un remanente de capital. Si es un remanente de gasto corriente, lo ingreso como un mayor ingreso, o sea, la suma de ingresos del año que viene, yo sumo remanentes de tesorería, pero ya deja de llamarse remanente de tesorería porque lo añado ya a los ingresos. Pero perdona, pero sin detraer lo que te da la Diputación, por ejemplo. No, lo de Diputación ya va aparte. Tú lo de Diputación, Diputación, tú lo has integrado en todo esto. En todo eso, sí. En nuestro caso hacen el presupuesto equilibrado entre los ingresos del año y los gastos del año, y lo del remanente sigue ahí. Sí, aparte, es como un ahorro que tienen. Bien, pero es lo que te digo. Para inversiones que no se hacen. Pues es que entonces tendría que pasar a activos financieros, es lo que digo. Tendría que pasar a activos y tener otra categoría. Porque el remanente como remanente, o sea, hay que integrarlo en el presupuesto siguiente. Yo eso tengo entendido por lo que he visto en la UNI, por ejemplo. Esto es una cosa que a nosotros nos parece... Por eso te digo que el nombre remanente ya no se puede utilizar. Por eso, ¿no? Y además juegan con eso. Es que cada año tiene su propio remanente. Yo tengo la duda, que es un poco diferentes. En las juntas han presentado los presupuestos para este año, ¿no? Y en la Rentería, si habéis oído un poquito, han comentado que ha habido menos recaudación, pero que no va a haber recortes, ¿no? Claro, todo el mundo dice, ¿cómo es eso? Claro, a lo último del discurso, en honor a la transparencia, que lo usan muchísimo de una manera muy banal, dijo que cuál es claro, justificó por qué motivos no había recortes. Y decía sobre el tema de los proyectos no ejecutados, como puede ser el transporte, como puede ser el tema del Orrio, el tema de consorcios, obras que tal, que como no se ha utilizado ese dinero, entonces no va a haber recortes. ¿En qué se traduce eso? Porque es totalmente diferente. Sí. Ahí no hay una recaudación de sobra, sino que hay una recaudación de menos. Y entonces consideran que ese dinero pasa al año siguiente.
o que no se va a usar. Porque todo el dinero que no uses al final, por lo que tengo entendido, en consorcios, si te dan 40 millones y te cuesta 35, le dan el año siguiente 35, ¿me equivoco? No, pero eso ya es a entidades, o sea, yo te encargo a ti un trabajo, ya estás haciendo un trabajo y te doy 50 y tú me usas 35 y me haces el trabajo de 50, pues es que con 35 puedes. Pero otra cosa es la propia institución, la institución ha recaudado o al ayuntamiento le han dado y el ayuntamiento puede no haber ejecutado, pues porque ha tenido problemas con la ejecución de una obra o por lo que decimos antes, porque es un año cíclico positivo y he tenido menos ayudas a mis vecinos o lo que sea. Entonces, esas que se quedan sin ejecutar, esos son los remanentes de cada partida, si no los integro en otra, que tienen que ser del mismo carácter, las de inversión para inversión, las de gasto corriente para gasto corriente, lo puedo pasar al siguiente año, que es lo que está diciendo. Entonces, lo que están diciendo en Diputación es, no es yo devuelvo esto, ¿a quién se lo devuelve? Se lo da al Gobierno Vasco, ¿entiendes? Sino que esto yo no voy a hacer recortes porque tengo, lo que están es mintiendo, es que ya han hecho los recortes este año, porque cuando han visto que se estaban quedando sin ingresos, han empezado ya a no ejecutar gasto, a no hacer expansión de gasto, de personal, de lo que esto, para poder equilibrar un poco el presupuesto del año que viene. Lo que han hecho ha sido el recorte este año, eso es lo que se les puede decir. Claro, pues en transporte por falta de dinero, resulta que en transporte están diciendo que sobraba dinero. Claro. Entonces ya es cuando he dicho, aquí ya pagamos menos, pero ya era... Sí, pero la jugada es esa. La jugada es, yo veo que ya estoy recaudando menos, contraigo todo el gasto, voy diciéndole a la gente, oye, ya lo que no esté comprometido no se compromete más, ya tengo unas bajas y no las sustituyo, ya tengo esto, o sea, empiezo a recortar ahora. Y para el año que viene, que tengo un Cristo y encima con la normativa de que no me puedo endeudar, voy y salgo a la palestra, no, soy muy buen gestor y tengo ahorro de este año. Es lo que os están diciendo. Exactamente, ¿no? Y ha vendido eso a la ciudadanía, que no ha habido recortes. Cuando ya los hemos sufrido este año, claro. Era evidente, había cosas que eran lógicas. Bueno, y luego el año que viene las habrá. Lo que pasa es que como ahora están vendiendo el presupuesto, o sea, porque si no, o sea, no se sostiene. Pero el recorte ya lo han hecho y son muchas instituciones las que hacen ese juego. Sí. Entonces digo que sobre la irregularidad de tener un remanente, o sea, quiero decir, esto ya es algo que viene de años atrás. Sí. O sea, cada año parece que además va aumentando el remanente porque al final nunca se termina de invertir en lo que hubo un fiasco ahí con el polideportivo que iban a hacer y no sé qué y tal y cual. No, es que tenemos ahí por si acaso, porque para el polideportivo, para reforzar esa inversión, o lo que sea. El caso es que sigue creciendo. ¿Y qué podemos nosotros argumentar en contra de tener un remanente cuando el año pasado, en junio, nos dicen se han acabado las ayudas de emergencia social, el dinero para ayudas de emergencia social? Entonces vamos a coger el dinero de ayuda domiciliaria, que no vamos a repartir tanto como pensábamos y no sé qué, vamos a trasladar aquí. Pues, no, si te sobra ayuda más gente, y luego tienes ahí un remanente, pero por lo visto eso no lo tocan nunca. Bien, pues eso se puede tocar, vamos a ver. Primero, lo que yo os quería decir, yo lo que os quería decir era que no se puede utilizar con propiedad la palabra remanente, porque el remanente se consume en el año o se integra en el ejercicio del año que viene, como lo va a hacer Diputación. Si no es un remanente, si es que yo ya he hecho este ahorro, pues es como el vuestro que habéis hecho un ahorro. Entonces eso es un activo financiero, es una cuenta en un banco, que tiene que estar claro dónde está ese dinero, y es como la hucha de las pensiones. Dicen hay que pagar pensiones, se rompe esta hucha. Ese remanente se puede tocar cuando se quiera y es más, el control político de eso tendría que ser el siguiente, que si ese remanente, porque esto también hacen truco, si ese remanente se ha producido por un ahorro, bueno, voy a pasaros a los gastos y así lo vamos a ver. Gastos. Hasta aquí, hasta el capítulo 4, lo mismo que antes, son gastos corrientes de todo el año, ¿vale? Luego os los explicaré. Y todos estos son de inversión. Pero si el remanente se ha producido por esto, por gastos corrientes, porque me he ahorrado interinos, porque me he ahorrado en otros sitios, lo que estamos diciendo, en la ayuda a domicilio, o sea, porque he hecho menos transferencias a las familias, al Euskaltegi, ese remanente o esa cuenta que ya he hecho de activo, si me lo he ahorrado aquí, el año que viene o es la hucha de aquí, lo mismo que es la hucha de las pensiones y es la hucha de las pensiones y no de otro sitio. ¿Por qué? Porque nos pueden hacer la trampa
de que nos ponen aquí, vamos, negociamos, vale, qué contentos hemos salido con el capítulo de gasto social, y resulta que no lo ejecutan, lo ahorran, y el año que viene me dicen, tengo un remanente y lo meto a esta obra faraónica, ¿me entendéis? Y es una forma de desviar el gasto social hacia el otro vía ese remanente. Entonces, o sea, hay un principio que, por eso es la clasificación económica, grupos de gastos. Entonces el remanente que se produce en un grupo de gastos puede ir a complementar, o sea, en teoría, luego ellos te dicen, es que es excepcional, no sé qué, y ahí meten todo. Ay, sí, las condiciones que tiene que cumplir el presupuesto, que una es la de universalidad. El presupuesto es único. No puede haber dos presupuestos, presupuesto A, presupuesto B. Incluso tiene que haber un presupuesto único para el ayuntamiento y todas sus entidades públicas que dependan. O sea, si tuvierais una entidad de derecho, aunque sea de derecho privado, pero pública, o sea, es lo mismo que el gobierno vasco saca el de su propia administración, más el de aquí de hecha el de la SPRI, o sea, el de todos sus organismos autónomos, industriales, o sea, tiene que salir uno que englobe todo y luego ya ese se puede dividir y lo ves, pero el presupuesto integrado es único. La ley dice, en principio, habla siempre de la anualidad, es uno de los principios. O sea, los presupuestos, que lo tenéis en el Word, tienen principios generales. Principio de universalidad, principio de caja única, tal, principio de anualidad. O sea, un presupuesto en principio solo puede coger gastos anuales. Hay casos en que tú haces un programa de algo, que dices, si es un programa bianual, igual el primer año es más de información a la gente y tal, y se va a cargar casi todo. Entonces, pero esos, el año que se aprueba el presupuesto ya tiene que estar indicado. Tiene que decir que la duración de ese programa, antes había hablado de los presupuestos por programas. Entonces sería un presupuesto por programas, tendría que decir todos los programas que tiene el ayuntamiento y si alguno es de carácter plurianual, tiene que indicar cuántos años está presupuestado ese programa. Y el crédito se le deja una parte ya y después se dice, va a existir un crédito de compromiso ampliable hasta tal importe. O sea, es decir, si tú tienes un programa para 4 años, dices más o menos el año va a ser este. No le voy a dotar de todo el dinero este año, pero digo, este año se le dota, pero se abre un crédito de compromiso de forma que los que vengan a 3 años después sepan que eso ya estaba comprometido, pero no a cualquier precio, sino un límite que se dice ampliable hasta esto. La clasificación de gastos tiene que seguir lo mismo. O sea, esta es la clasificación económica, hasta aquí es gasto corriente, no falta el capítulo 5 porque me lo haya olvidado, no existen gastos, y este es el capítulo de gastos de capital. Entonces, hay un capítulo, el 4, de transferencias corrientes, que son todas las transferencias o los pagos que hacen los ayuntamientos pues a asociaciones, euskaltegis, a familias en un momento dado, tal. Entonces, eso puede ser por una convocatoria pública, pues todas las familias que tengan estas condiciones van a recibir esto del ayuntamiento. Entonces, eso se dice, es una convocatoria pública y se acerca quien cumple las condiciones. Por supuesto que luego el ingreso va a costar tu nombre y tal. Pero las nominativas no es que yo se lo hago a esa familia, yo se lo hago a esta organización, pues porque es esta organización, quiero decir, y no a otras, porque lo normal sería, o sea, pues quien cumpla, no. Entonces es lo que dices tú. Requisitos. Los gastos, bueno, gastos de personal, aquí sucede lo mismo. Todo el capítulo de personal está aquí, no puede haber luego asesores, no sé qué cosas raras que no estén en este capítulo. O sea, es unicidad, todo el capítulo de personal tiene que estar aquí. Asesoría, sí, en el gasto, pero eso es ya como trabajo. Como empresa. Ya, pero eso es cuando lo estoy metiendo aquí, por eso te estoy diciendo que por eso está aquí. Entonces, pero te quiero decir que personal, todo el personal que trabaje, o sea de un tipo de contrato, de otro contrato, todo el personal que esté con nómina de ayuntamiento tiene que estar aquí, ¿vale? Tenga la categoría que tenga, asesoría que tenga, con nómina del ayuntamiento aquí. Luego, el capítulo 2 es el capítulo de gasto de bienes corrientes y servicios.
Este capítulo os lo he marcado en rojo porque está siendo el que tenemos que mirar todo el rato para ver el nivel de privatización que está cogiendo el sector público. Antiguamente, el capítulo 2, gastos de bienes, pues era la luz, el alquiler si lo tenemos, el mantenimiento de fotocopiadoras, papel, bolígrafos, es todo ese gasto corriente para seguirnos manteniendo la institución. Entonces, esto, cuando llegaba un 10%, cuando hacíamos los análisis, ya era alto, ya decíamos, ¿qué despilfarro hay? O sea, ¿qué pasa? ¿No os apagan luces, os coméis el papel o os lleváis las tijeras a casa? Os digo los ejemplos de control, ¿no?, de intervención. Entonces, este capítulo siempre ha sido relativamente bajo. Luego os explico qué está significando esta cifra. Los gastos financieros son los gastos que pagamos por intereses y cosas, pero corrientes. O sea, y como veis, son muy pequeños, porque no es por la deuda o por otra cosa, o sea, es de gasto corriente. No son inversiones. Transferencias corrientes es lo que decimos, lo que estamos dando a los celíacos, a la ONG del pueblo, al Euskaltegui o al equipo de fútbol. Entonces, transferencias corrientes. Cuando esto empieza a subir, también nos tenemos, bueno, aquí puede estar las ayudas a domicilio, otra serie de cosas, pero siempre hay que analizar este capítulo bien. Luego ya tendríamos las inversiones reales, si se hace el polideportivo, lo que se haga, la carretera, la plaza. La transferencia de capital, o sea, transferimos, no es corriente porque esta es para gastos normales, y las transferencias de capital el ayuntamiento se la puede dar la mancomunidad, por ejemplo, decide hacer una obra de mancomunidad, participan varios, o sea, tiene que transferir a otro, pero para una inversión. Las transferencias de capital. ¿La devolución a Udalkutxa es eso? No, la devolución a Udalkutxa estaría aquí, ¿no? En financieros. Esto es una transferencia de capital para hacer una inversión. Y luego, pues tenemos el gasto en activos financieros y el gasto en pasivos financieros. Bueno, cuando os decía que vamos a ver esto, cuando un ayuntamiento está ya, que este capítulo es 10 puntos por arriba sobre el total al capítulo de personal, nos está diciendo que está habiendo una externalización de servicios, que está privatizándose el sector público, que cada vez más empresas, o sea, más servicios que se tenía que dar a través de aquí, del propio ayuntamiento, lo está sacando fuera, pero está pagando su coste anualmente. O sea, pues cuando contrato a las basuras, cuando contrato, entonces en la medida que esto vaya subiendo, nos vamos dando cuenta de la privatización, entre comillas, que está haciendo el ayuntamiento. Es muy interesante analizar esto pues en los distintos ayuntamientos. Solamente con eso a los interventores nos sirve para decir si un ayuntamiento, ¿me explico? O sea, está privatizándose o no. Y bueno, esto quiere decir que los ayuntamientos de Vizcaya tienen ya un fuerte nivel de privatización. Bueno, yo os traía os traía elementos claves, democracia participativa en los presupuestos, cómo plantear, pero estamos sin tiempo y esto lo tenéis escrito. Entonces, yo lo que voy a hacer es provocaros en este momento. A ver.